Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial en donde vamos a continuar el estudio de los números racionales. En esta ocasión voy a abarcar dos temas que son el significado que tiene una fracción y los signos de una fracción. Recuerda por favor que los números racionales incluían también a los números naturales y a los números enteros. Así que vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a ver entonces el significado de una fracción. Bueno, una fracción representa las partes o porciones de un todo. Eso sería una definición bastante sencilla. Otra definición un poquito más elaborada sería la siguiente. La fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. ¿Sí? Antes de ver algunos ejemplos numéricos, entendamos el significado que tiene tanto el numerador y el denominador en una fracción. ¿Sí? Es muy importante el denominador, porque este es el que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad o el entero. Mientras que el numerador, ¿sí?, nos indica el número de partes que se toman del entero. Con estas definiciones básicas, veamos algunos ejemplos. Si consideramos en primer lugar fracciones propias, ¿sí? Fijémonos entonces en estos gráficos. En el primero, bueno, la unidad está representada por un círculo y se puede ocupar realmente cualquier figura geométrica, la cual tiene que estar dividida en porciones o en partes iguales. Entonces vemos que este círculo está dividido en dos partes, por eso el denominador de la fracción es 2. Y de esas dos partes se ha pintado una de ellas, la que tú ves aquí en verde. Eso significa que se ha tomado una de esas dos partes y por eso S1 es el que vemos en el numerador. Y la fracción que representa esta parte sombreada o pintada del dibujo es 1/2. En este segundo ejemplo podemos observar que la unidad, representada en este caso también por un círculo, ha sido dividida en 7 partes iguales. Por eso el denominador de la fracción es 7. De esas 7 partes se han pintado 4. Es decir, que hemos tomado 4 partes de las 7 en total. De allí se genera entonces la fracción 4/7. Es decir, la parte pintada, la parte sombreada de esta figura representa esta fracción, 4/7. En este nuevo ejemplo vemos que la unidad, representada por un rectángulo, ha sido dividida en 6 partes iguales, en este caso 6 cuadrados. Por eso el denominador de la fracción es 6. Y de esas 6 partes, 5 han sido pintadas. Por lo tanto, la parte pintada en este gráfico representa la fracción 5/6. Y en este último ejemplo vemos que la unidad, representada por este polígono, ha sido dividida en 7 partes iguales, en 7 triángulos. Por eso el denominador es 7. Y de esos 7 triángulos, 6 han sido pintados. Y de allí que el numerador es el número 6. Por lo tanto, la región pintada, ¿sí?, o las porciones pintadas en esta figura representan la fracción 6/7. Esto en cuanto a fracciones propias. ¿Qué pasa con las fracciones impropias y a su vez las fracciones mixtas que están estrechamente relacionadas? Bueno, veamos estos ejemplos. En este primer gráfico tú puedes observar que tenemos la unidad representada por una barra que está dividida en 5 partes iguales. De allí que el denominador de la fracción sea el número 5. Ahora, si es que observamos, en la primera barra están pintadas las 5 partes o las 5 porciones. Y en la segunda barra, que forma parte del mismo gráfico, hay solamente pintadas 2 porciones de las 5. Entonces, si contamos en total el número de porciones pintadas, tenemos 5 en la primera y 2 en la segunda, son 7. Por eso este gráfico representa la fracción 7/5. Esto sí es una fracción impropia. Si le vemos como una fracción mixta, fíjate, como en la primera barra está pintada todas sus porciones, representa a la unidad, al entero. Por eso ponemos el 1 como entero. Y en la segunda barra solamente hay 2 de 5 partes que han sido pintadas. De ahí la fracción 2/5. En este segundo ejemplo tú puedes observar que la unidad está representada por una barra, por un rectángulo, que ha sido dividido en 4 partes iguales. De allí que el denominador de la fracción es el número 4. Ahora, la primera barra está completa, se han tomado las 4 porciones. La segunda barra también está completa,
es decir que se han tomado otras 4 porciones, ya suma ya en 8. Y en la tercera barra se ha tomado una porción más, que sumada a las 8 anteriores da un total de 9. De allí entonces que este gráfico representa la fracción 9/4. Desde el punto de vista de una fracción mixta, podemos observar que como las dos primeras barras están completamente pintadas, significan entonces 2 enteros. Y en la última barra, de las 4 divisiones, solo se ha pintado una, de ahí que la última barra representa la fracción 1/4, y de ahí se genera la fracción mixta 2/1/4. En este tercer ejemplo podemos observar dos barras, sí que están divididas en 3 partes iguales, de ahí que el denominador es el 3. Contando todas las porciones que han sido pintadas, tenemos 3 en la primera barra y 2 en la segunda barra. Eso nos da un total de 5. Por eso este gráfico representa la fracción 5/3. En fracción mixta entonces tendríamos un entero porque la primera barra está completamente pintada y en la segunda barra tenemos 2 de 3 partes pintadas y de ahí la fracción 2/3. Y el número mixto entonces es un entero 2/3. En el último gráfico tenemos entonces estas dos barras, cada una de ellas dividida en 6 partes iguales, de allí que el denominador es el 6. El total de porciones que han sido pintadas son 6 en la primera y más 2 de la segunda, lo cual nos da el total de 8. Por lo tanto, este gráfico representa la fracción 8/6. Visto como una fracción mixta, entonces entendemos que, como la primera barra está completamente llena, tenemos entonces un entero. Y de la segunda barra, de las 6 porciones, solo se han pintado 2. Eso nos genera la fracción 2/6. Y la fracción mixta entonces se entiende como 1/2/6. Esto entonces en cuanto al significado que tienen las fracciones. Recuerda entonces lo más importante. Siempre el denominador indica las partes o porciones iguales en las que se ha dividido la unidad o el entero. Mientras que el numerador nos indica las partes que se han tomado de ese entero. Ahora vamos a ver lo que corresponde al signo de una fracción. Los números racionales pueden ser tanto positivos como negativos. El signo de una fracción se lo ubica generalmente por delante de la misma. Así, por ejemplo, tendríamos la fracción más 1/5 o simplemente 1/5, no es necesario poner el signo positivo por delante, o también la fracción menos 1/5. Fíjate que el signo lo escribimos por delante de toda la fracción, para indicar que la fracción en sí es positiva o es negativa. Este signo final que tiene la fracción se obtiene al aplicar la ley de signos de la división de números enteros, considerando los signos del numerador y denominador. De esta manera se presentan los siguientes casos. Si tenemos en el numerador y en el denominador números que tienen el mismo signo, es decir, ambos positivos o ambos negativos, el resultado final será un valor positivo. En cambio, si en la fracción el numerador y el denominador tienen signos opuestos, por ejemplo, numerador positivo y denominador negativo, o al revés, el numerador negativo y el denominador positivo, el resultado final será un número negativo. Para comprender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si en esta fracción tengo más 2 sobre más 3, esto simplemente entonces nos va a dar como resultado la fracción 2/3 positiva. ¿Sí? Podemos poner el signo más por delante o no es necesario ponerlo. Se entiende claramente que es un número racional positivo. Recuerda que cuando ya se realizan operaciones es imprescindible poner el signo positivo para indicar la operación. Si tenemos ahora una fracción en cuyo numerador está el menos 2 y el denominador tiene el menos 3. Entonces, por la ley de signos, que tú ya la vistes antes en la ley de signos de la división de números enteros, ¿sí? Menos para menos es igual a más. Entonces, esto también nos genera una fracción o un número racional positivo, más 2/3. En conclusión, la fracción 2/3 positiva puede provenir de dos fuentes, ¿sí? En donde tanto numerador y denominador sean positivos, pero también puede provenir de una fracción en donde tanto el numerador y el denominador sean negativos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos signos opuestos? Por ejemplo, más 2 sobre menos 3. Por ley de signos, más y menos da menos, y ese signo negativo lo coloco delante de toda la fracción.
¿sí? Entonces pongo menos y después el valor 2/3. Lo mismo ocurrirá si tengo ahora esta fracción, menos 2 sobre más 3. Aplicando ley de signos, negativo para positivo también me da negativo. Y fíjate que este negativo lo escribo delante de la fracción. Por lo tanto, la fracción menos 2/3 puede provenir de dos fuentes. La primera, donde el numerador es positivo y el denominador negativo. O también, cuando el numerador es negativo y el denominador es positivo. En otras palabras, cuando los signos del numerador y denominador son opuestos. Por lo tanto, para finalizar, es muy importante que consideres lo siguiente, que una fracción será positiva si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, y una fracción será negativa si el numerador y denominador tienen signos diferentes.